Hola, mi nombre es Edgar y les doy la bienvenida a este maravilloso mundo de Python. En este video les enseñaré a cómo descargar e instalar Python en su laptop o PC. Asimismo, estaremos aprendiendo a cómo crear y usar entornos virtuales en nuestros proyectos de Python. Ahora, lo primero que vamos a hacer es instalar Python en nuestra laptop o PC. Para eso voy a darles un pequeño detalle. Yo actualmente en mi laptop ya tengo instalado Python. Y ustedes pueden darse cuenta que tengo Python en la versión 3.11.7. ¿Por qué les hago esta aclaración? Pues es muy sencillo. Porque ustedes en su laptop o PC pueden tener una, dos, tres o más versiones de Python, las que ustedes necesiten. El proceso de instalación es el mismo, no varía. ¿Cómo hacemos para instalar ahora Python? Pues muy fácil. Primero vamos a ir a descargarlo. Para eso vamos a buscar en nuestro navegador favorito la palabra Python. Vamos a encontrar esta página que es www.python.org. Vamos a dar aquí en la sección que dice Download, el cual nos va a llevar a esta página. En esta página vamos a bajar un poco para poder encontrar los ejecutables. En este caso ya tengo la 3.11.7, entonces voy a instalar 3.12.1. Le damos clic. Nos va a llevar a esta interfaz donde yo en la parte inferior voy a encontrar el ejecutable. En este caso, como yo tengo Windows de 64 bits, voy a colocar Windows Installer 64 bits. Voy a dar clic aquí, luego le daré simplemente en guardar para que se descargue ese ejecutable. Una vez que tengamos el ejecutable, pues simplemente le vamos a dar doble clic. Aquí seleccionaremos este check que está aquí abajo, que es para agregar esta instalación de Python a nuestras variables de entorno, más específicamente a la variable de entorno llamada path. Una vez que seleccionemos, le vamos a dar aquí donde dice Install Now. Y perfecto, aquí podemos ver que la instalación de Python se ha realizado de manera exitosa. Simplemente le vamos a dar en Close y listo. Algo que también ustedes deben tener instalado en su laptop es Visual Studio Code. Así que simplemente van a buscar en su navegador Visual Studio Code, luego le darán aquí en Download. Les va a aparecer esta interfaz donde simplemente le van a dar aquí donde dice descargar Windows 10 u 11, si es que trabajan con Windows o alguno de los otros sistemas operativos. ¿Por qué deberán descargar ustedes Visual Studio Code? Porque dentro de nuestro curso Python por ETL se enseña a crear los pipelines ETL utilizando la interfaz gráfica de Visual Studio Code. Ahora, una vez que ya tenemos instalado Python en nuestro laptop o PC, vamos a validar que la instalación se haya hecho de manera correcta. Para eso, lo único que voy a hacer es abrir un nuevo CMD. Colocaré aquí CMD y luego vamos a colocar el siguiente comando. Where Python. ¿Esto qué me indicará? Me indicará dónde se encuentran las instalaciones de Python. En este caso, ustedes pueden ver que dentro de esta ruta base, voy a copiarla y colocarla en una carpetita, tenemos dos instalaciones, la instalación de 3.11 y 3.12. Si yo voy a 3.11, dentro de 3.11 tengo el ejecutable para 3.11 y dentro de Python 3.12 tengo el ejecutable para 3.12. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque yo actualmente, yo ya tengo Python en mi laptop o PC, pero cuando yo quiera crear mi entorno virtual yo lo puedo crear basado en Python 3.11 o basado en Python 3.12, de acuerdo a lo que yo requiera. Ahora pasaremos a explicar sobre los entornos virtuales. Para eso aquí tenemos una carpeta llamada proceso ETL, donde yo voy a realizar el proceso ETL, es decir, de extracción, transformación y carga de datos con Python para los proyectos de atenciones y de cartera de clientes. ¿Cuál es el detalle o por qué tenemos aquí dos carpetas? Porque aquí, dentro de la carpeta de atenciones, nosotros vamos a trabajar con todo lo referente a los datos de atenciones y vamos a crear un pipeline ETL con Python con algunos detalles o características que necesitemos. Por ejemplo, para este proyecto de atenciones vamos a usar Python 3.11.7 y para este proyecto de cartera de clientes vamos a usar Python 3.12.1. Ahora, incluso podríamos usar la misma versión de Python para ambos, es decir, yo podría utilizar 3.12.1 en ambos proyectos. Pero ¿qué sucede? Que en atenciones, yo por características del proyecto estoy utilizando Pandas 2.1, mientras que aquí estoy utilizando Pandas 1.8. ¿Cuál es la ventaja de crear un entorno virtual? Pues la ventaja de crear un entorno virtual es que el entorno virtual en sí es un espacio reservado donde yo voy a poder tener instalado una versión específica de Python. Y dentro de ese espacio, por ejemplo, atenciones,
donde está mi entorno virtual, como por ejemplo Python 3.12.1, pues yo voy a tener Pandas 2.1. Mientras que aquí, en este otro entorno virtual, yo voy a tener Pandas 1.8. Y así podemos tener diferentes versiones en cada uno de los entornos virtuales. Y debemos entender que las versiones y gestiones que yo haga dentro de un entorno virtual no van a afectar a otro entorno virtual ni tampoco a la instalación global. Ahora pasaremos a crear un entorno virtual. Para eso vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente vamos a abrir Visual Studio Code y una vez que hayamos abierto Visual Studio Code, dentro de Visual Studio Code lo que voy a hacer es arrastrar esta carpetita de proceso ETL. Y perfecto, ahora ustedes pueden ver que aquí al lado izquierdo aparece la carpeta proceso ETL. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un nuevo terminal. Aquí arriba en terminal le daremos en New Terminal. Entonces, este terminal o consola CMD se va a abrir automáticamente en esta ruta, que es la ruta de la carpeta. ¿Cómo hacemos nosotros para crear un entorno virtual dentro de esa ubicación? Pues muy fácil. Primero vamos a identificar cuál va a ser la versión de Python que por defecto tenemos a nivel global. Lo podemos hacer desde un CMD externo o lo podemos hacer desde aquí, colocando Python --version. Y me dice que actualmente mi versión de Python global es 3.12.1. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo cree mi entorno virtual por defecto, se va a crear con esa versión de Python 3.12.1. Ahora, ustedes saben que aquí tenemos, por ejemplo, dos versiones, 3.11 y 3.12. Es que yo creo un entorno virtual dentro de esta carpeta con el siguiente comando, Python-m vm, pues se creará un entorno virtual con la versión de Python 3.12.1. Voy a explicar qué hace este comando. Primero, esta primera palabra reservada, Python, lo que hace es indicar que va a utilizar la versión actual de Python. ¿Y cuál es la versión actual? 3.12.1. Lo que va a generar es una copia o un entorno virtual para esta versión. Este segundo comando se encarga de crear ese entorno virtual. El -mvm va a crear ese entorno virtual. Ahora, ese entorno virtual, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar env. Yo podría llamarlo a ese entorno virtual mi entorno, pero en este caso vamos a llamarlo simplemente env. Con esto yo estaría creando mi entorno virtual con la versión 3.12.1. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero crear mi entorno virtual con la versión 3.11.7? Pues muy fácil, yo debo copiar esta ruta donde se encuentra ese ejecutable de Python con esa versión. Y en lugar de colocar aquí Python, pues voy a colocar esa ruta. Y listo, con esto estaría indicando que quiero que genere un entorno virtual llamado env, pero con la versión de Python 3.11.7. Simplemente le daré Enter. Y perfecto, aquí tendremos ya creado nuestro entorno virtual, que se llama env. ¿Y dónde está? Pues si nosotros vamos a la carpeta de proceso ETL, podremos ver que aquí se ha creado la carpeta env, donde dentro de la carpeta env vamos a tener diferentes carpetas como include, lib y script, que van a determinar cuál va a ser finalmente la versión de Python que se va a usar para este entorno virtual. Ahora, ¿cómo hacemos para activar este entorno virtual? Es decir, para poder usarlo. Pues muy fácil. Dentro de env, ustedes van a ver que contamos con una carpeta scripts y dentro de script contamos con un archivo llamado activate.bat. Lo que tenemos que hacer es ejecutar ese archivo dentro de nuestra consola de comandos. Entonces lo que voy a hacer aquí en el terminal, voy a simplemente redireccionar a este archivo. ¿Cómo hago? Pues yo ya sé que me encuentro en proceso ETL, así que simplemente le voy a colocar aquí que se mueva hacia la carpeta env, luego hacia la carpeta scripts y luego ejecute el archivo activate. Este activate automáticamente va a identificar que yo hago referencia a activate.bat. Entonces le doy aquí Enter. Y como se pueden dar cuenta, ya tenemos aquí nuestro entorno virtual activado. Ahora, para poder ver, por ejemplo, cuál es la versión que tengo dentro de ese entorno virtual, yo puedo darle aquí en Python-version. Entonces, aquí podemos ver que dentro del entorno virtual tenemos Python 3.11.7, pero ya sabemos que a nivel global nuestra versión de Python es 3.12.1. Ahora, lo que haré es verificar cuáles son las librerías que tenemos instaladas dentro de este entorno virtual, usando el comando pip-list. Aquí podemos ver que la única librería que tenemos instalada es pip 23.2.1.
Y nos dice incluso que debemos, en este caso, darle un upgrade. ¿Cómo le hago para darle un upgrade? Pues muy fácil, copio este comando que me dice que debo ejecutar, lo pego y luego lo ejecuto. Así también, si yo quisiera instalar, por ejemplo, pandas, simplemente le colocaré pip install pandas y luego le daré en enter. Ahora, aquí podemos ver que se ha instalado pandas de manera correcta y para verificar simplemente colocaremos pip list. Y como pueden ver, dentro de este entorno virtual, ahora tenemos instalado NumPy, pandas y demás. ¿Por qué se instaló NumPy? Pues fácil, porque pandas necesita de NumPy y también de estas otras librerías que pueden ver aquí abajo. Recuerden que las instalaciones que hacemos dentro de este entorno virtual no afectan al entorno global. Si yo coloco un CMD y dentro del CMD coloco, por ejemplo, piplist para poder identificar cuáles son las librerías, ustedes van a ver que dentro de mi instalación de Python yo no tengo, por ejemplo, pandas, ni tampoco NumPy ni demás. Aunque esta instalación tenga la misma versión, no significa que lo que yo esté instalando dentro del entorno virtual se va a instalar de manera global. Solo se va a instalar dentro de ese entorno virtual. Ahora, para poder desactivar este entorno virtual es muy sencillo. Simplemente vamos a colocar el comando deactivate. Espero que este tutorial les haya gustado y recuerden que tenemos un curso de Python for ETL. Si ustedes quieren aprender a realizar todo el proceso ETL con Python, pues ese es el curso que necesitan.